Bienvenidos una vez más a Héroes de Nuestro Tiempo, este programa que hacemos en la Fundación ACN con mucho cariño para todos ustedes. Gracias por seguirnos en nuestros canales de YouTube. Agradecemos a Diego Marín en la edición, Mauricio Osuna en la realización, Johamed Orozco, la presentación, investigación y libretos. Soy Hernán Darío Cadena. Veníamos hablando de Ucrania en este segundo segmento, ya vamos a entrar en materia religiosa y en la libertad religiosa, el asunto que nos compete especialmente a nosotros. En cuanto a su composición, más del 86% de la población ucraniana es cristiana y a un 9% pertenece a otros credos, pero la mayoría en efecto es cristiana. Entonces, con este dato, Johamed, por favor, continúa. Bueno, ahora con respecto al marco legal, la Constitución de Ucrania de 1996 garantiza la libertad de religión y de culto, así como la separación entre Iglesia y Estado. El artículo 35 establece: toda persona tiene derecho o la libertad de conciencia y religión. Este derecho incluye la libertad para profesar o no profesar una religión, para celebrar ritos religiosos y ceremonias, individual o colectivamente y sin impedimentos, y para llevar a cabo actividades religiosas. Este mismo, postulado es el que está en casi todas las constituciones del mundo, pero que no se cumpla es otra cosa. El ejercicio de este derecho puede ser limitado por la ley solo en caso de interés de la protección del orden público, la salud y la moral de la población o para proteger los derechos y libertades de otras personas. El Estado no puede reconocer ninguna religión como obligatoria. Además, el artículo 3 reconoce que los derechos individuales y libertades y sus garantías determinan la esencia y orientación de la actividad del Estado. El Estado es responsable de su actividad ante el individuo. El deber principal del Estado es afirmar y garantizar los derechos humanos y sus libertades. Tal como decíamos ahora, tal como está consignado en casi todas las constituciones, pero que se cumpla es otra cosa. La Carta Magna de Ucrania establece que la vida social en Ucrania se basa en los principios de diversidad política, económica e ideológica. El Estado no puede reconocer ninguna ideología como obligatoria. Se prohíbe la censura. El Estado garantiza la libertad para las actividades políticas no prohibidas por la Constitución o las leyes de Ucrania. Esto lo dice en su artículo 15, Johamed. A su vez, la Constitución garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos de Ucrania. En su artículo 21 afirma: todos los individuos son libres e iguales en dignidad y derechos. Los derechos y las libertades de los individuos son inalienables e inviolables. La Iglesia y las organizaciones religiosas de Ucrania están separadas del Estado y, por ejemplo, los colegios públicos son laicos. Hasta el año 2015, los institutos religiosos no podían fundar colegios. Sin embargo, cuando el Parlamento aprobó la ley de enmiendas a algunas leyes de Ucrania que regulan el establecimiento de instituciones educativas por parte de organizaciones religiosas, se permitió a estas organizaciones registradas crear instituciones educativas, tanto de primaria como de secundaria, así como de educación técnica, formación profesional y estudios superiores. Por otro lado, las numerosas violaciones de la libertad religiosa en Ucrania se deben a dos problemas principales: la política discriminatoria de las autoridades rusas que ocupan Crimea y las llamadas repúblicas populares de Lugansk y Donetsk que ocupan la parte oriental de Ucrania, y la independencia eclesiástica de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. Sí, en el año 2014, específicamente en marzo, Rusia agregó o anexionó la península ucraniana de Crimea y empezó a proporcionar apoyo militar, económico y político a las formaciones separatistas de la zona oriental de Ucrania. El conflicto ha acabado con la vida de más de 13.000 personas, lamentablemente. Y según el Departamento de Estado de Estados Unidos, entre las violaciones de la libertad en la zona rusa de la región ucraniana de Donbass, controlada por grupos armados a las órdenes de Rusia, se cuentan detenciones y encarcelamientos, torturas, confiscación de propiedades, incluidas iglesias y salas de reuniones, agresiones físicas y amenazas de violencia, vandalismo, multas y restricciones a actividades misioneras, servicios religiosos,
ceremonias, reuniones y literatura, además de la prohibición de grupos religiosos pacíficos. Todo lo que vemos en los análisis que hemos hecho anteriormente, ¿no? Cómo se va manifestando esa vulneración de la libertad religiosa. Entre los grupos religiosos a los que afectan estas vulneraciones se incluyen la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, anteriormente Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Kiev, la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, cristianos protestantes y testigos de Jehová. Los líderes religiosos que realizan actividades a pesar de no estar registradas esas actividades religiosas se enfrentan al hostigamiento y la persecución. Esto afecta sobre todo a la Iglesia Greco-Católica, la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, las iglesias protestantes y también a los testigos de Jehová. Antes de la ocupación rusa de Crimea, en la península operaban unas 50 organizaciones religiosas. En 2019 su número descendió dramáticamente a 9. Las autoridades rusas están tomando medidas contundentes contra algunas organizaciones religiosas, especialmente contra las que no apoyan a las nuevas autoridades. La causa de muchos de los conflictos entre los fieles y el clero de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania y la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú fue la obtención de la autocefalia, esto es, la independencia eclesial, por parte de la primera respecto de la segunda el 15 de diciembre del año 2018. Es decir, se separó la ortodoxa ucraniana de la ortodoxa rusa. Esta decisión provocó una profunda brecha en el seno de las iglesias orientales, como la de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú y el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, que concedió la autocefalia, la independencia. Actualmente, unas 520 iglesias se han pasado a la orden rusa y ahora cuenta con 7.000 parroquias, 77 monasterios y 47 diócesis o distritos eclesiásticos. Además de esta tensión, en Ucrania se han producido otros ataques por motivos religiosos. Eran 700, no 7.000 parroquias. Y por su parte, las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 afectaron enormemente a la práctica religiosa, debido a los casos de incumplimiento de algunas restricciones en varios lugares religiosos durante la Semana Santa. Funcionarios ucranianos del Ministerio de Salud exclamaron numerosos ataques verbales contra la Iglesia a través de los medios de comunicación. La prolongación en el tiempo de las restricciones por la epidemia de COVID-19, esa preocupación entre algunas organizaciones religiosas, se da sobre todo por los requisitos para mantener la distancia física en las instituciones culturales y en las iglesias. En las instituciones culturales se exigen 5 metros de distancia por persona, 5 metros cuadrados, mientras que en las instituciones religiosas se dobla a 10 metros cuadrados la distancia social requerida. Sí, claro, y sin duda el mayor problema para la libertad religiosa es la situación en los territorios ocupados. Con la imposición de nuevas restricciones legales y otras formas de discriminación, la tendencia no muestra señales de mejoría. Sin embargo, hay esperanza de que se produzca un cambio con la entrada en vigor de la ley de Estados Unidos de apoyo a la libertad religiosa en Ucrania. Sí, en diciembre de 2019, recientemente, llegó el proyecto de ley a la Cámara de Representantes de Estados Unidos y al Senado. Esta ley obliga al presidente a estudiar las numerosas vulneraciones de la libertad religiosa que Rusia sigue autorizando en Crimea, ocupada por esta nación, y en Donbass, que también está bajo su control. Por último, en la zona controlada por las autoridades de Kiev, los casos de discriminación religiosa son fundamentalmente incidentes contra individuos, no violaciones sistémicas de la libertad religiosa. Atendamos a la entrevista que realizó Florian Ripka, director nacional de ACN Alemania, el año pasado, al arzobispo mayor de Kiev, Ucrania, sobre la situación en el país y las esperanzas que el Papa los visitara. Han aumentado las tensiones recientemente. ¿Teme una mayor escalada de la violencia en su país? Estamos muy agradecidos con el Santo Padre por su apoyo continuo, oración y solidaridad con Ucrania y el pueblo ucraniano.
Desde 2014, Ucrania está bajo agresión directa de nuestro vecino, la Federación Rusa, en la anexión de la ínsula de penitencia de Crimea y también la ocupación de la parte oriental de Ucrania, la región de Donbass. Esas son heridas de Ucrania, el Estado ucraniano, de la sociedad ucraniana. Pero en este momento hay un gran temor en el corazón de los ucranianos debido a los nuevos peligros de la escalada de esta violencia, pero también de una nueva concentración de las tropas rusas en las fronteras de Ucrania, que están listas para atacarnos. Y rezamos por la paz. Estamos comprometidos con la construcción de la paz. Estamos convencidos de que con la guerra no podemos alcanzar ningún tipo de resultado, como el Santo Padre solía decir repetidamente: con la guerra puedes perderlo todo, no puedes ganar nada. ¿Cómo cree que en la Iglesia, en esta área del conflicto, hace su misión? Tenemos nuestra presencia, tenemos nuestras estructuras, tenemos incluso nuestras parroquias en el territorio ocupado y también en Crimea. Y nuestra principal preocupación es la situación humanitaria en esta parte de Ucrania, porque la situación empeoró cuando llegó la pandemia del coronavirus. Estas personas están aisladas, están olvidadas. No pueden recibir ningún tipo de medicina. Solo los sacerdotes y las comunidades parroquiales se han convertido en el camino de salvación. Una posibilidad de que reciban cualquier tipo de apoyo, cualquier tipo de ayuda. Por eso nuestra decisión fue quedarnos con nuestra gente y nuestros sacerdotes, que están haciendo un trabajo más que excelente. Allí celebran la Pascua el 2 de mayo, junto con las iglesias ortodoxas. ¿Cómo es el conflicto y la pandemia en estas celebraciones? Ya hace un año que vivimos en tales condiciones. La iglesia tiene que aprender cómo ser una iglesia y cómo realizar nuestro servicio en la pandemia, con las restricciones de la cuarentena. Muchos de nosotros comenzamos a transmitir nuestra celebración en línea para dar a nuestros feligreses una posibilidad de seguir las Eucaristías diarias y las misas dominicales en línea. Recordamos la época de las persecuciones en los tiempos soviéticos, cuando la única forma de recibir algún tipo de apoyo espiritual era escuchar los védicos de la radio, y exactamente casi la misma situación estamos viviendo, pero no celebramos los sacramentos en línea, y aprendí nuevas expresiones de mis feligreses, de mi gente. Tienen hambre eucarística. Y por medio de estos medios podemos orar, predicar en línea, podemos incluso meditar las Sagradas Escrituras en línea, pero no podemos administrar los sacramentos. Y ese es nuestro gran sufrimiento. Pero sin embargo, nos acercamos a la fiesta más alegre del año, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero el principal temor y preocupación por estas celebraciones de Pascua es el peligro de una escalada de la violencia en la frontera oriental de nuestro país. En este momento soy presidente rotativo del Consejo de Iglesias y Organizaciones Religiosas en Ucrania, por lo que tenemos una ONG especial que une a ortodoxos de diferentes jurisdicciones, católicos, de dos expresiones diferentes de la Iglesia Católica. Los miembros de derecha bizantina y derecha latina de nuestro consejo son diferentes denominaciones de las comunidades protestantes y judíos y musulmanes. Así como antes la celebración de Pascua emitimos un llamamiento especial, una píldora para un alto al fuego y la paz. Llamamos a esto un alto al fuego de Pascua. The joyful liturgical chants will prevail over
Ojalá prevalezca nuestra voz a los sonidos de cañones y fusiles. Oramos por la paz. Es nuestro gran deseo que Cristo, como Rey de la Paz, traiga con su resurrección un alivio de la violencia y ese temor de que seremos atacados una vez más. Oramos por la paz, cooperación por la paz, esa paz, y estamos construyendo esa paz. Y espero que con la solidaridad de la comunidad católica mundial, con el apoyo de la comunidad internacional, la paz prevalezca, porque estamos convencidos de que no hay solución militar de la situación de Ucrania. Solo puede ser con trabajo diplomático y diálogo. Me comprometí a dialogar porque con diálogo podemos curar las heridas y hacer prevalecer la paz sobre la guerra. ¿Tiene la impresión de que la comunidad internacional está prestando muy poca atención a la situación en el este de Ucrania? ¿Qué podría hacer exactamente la comunidad internacional? La guerra ha estado en Ucrania durante muchos años. Fue llamada una guerra del olvido. Recuerdo en el año 2000 cuando su eminencia, el cardenal Parolin, vino a Ucrania para anunciar el comienzo de una acción benéfica especial del Santo Padre llamado Papa para Ucrania. Ya en ese momento llamó a la guerra de Ucrania una guerra olvidada. Pero en ese momento tengo que decir que hay una especie de movilización de la comunidad internacional. Ucrania está nuevamente en el centro de atención debido al alto peligro de una nueva invasión rusa. Y me gustaría agradecer a todos los que están trabajando para detener una guerra, los que están trabajando para evitar cualquier escalada en las fronteras orientales de Ucrania. Y pensaría, desde el fondo de mi corazón, a todos los que están convencidos de que la guerra no puede ser un instrumento para alcanzar ningún tipo de objetivos políticos, geopolíticos u otro tipo de intenciones. La guerra solo puede destruir, pero el diálogo y la paz pueden construir. El Papa Francisco mantiene muy presente a Ucrania. A fines de marzo, él también recibió al primer ministro Denis Mihal en el Vaticano. Esto lo notó Ucrania. Sí, fue muy bien recibido. Y también una buena señal de que las relaciones entre el Estado ucraniano y la Santa Sede serán una buena posibilidad para prevenir cualquier tipo de escalada en Ucrania, pero también para aprender a fomentar el diálogo y la reconciliación. El Santo Padre suele decir que para construir la paz tenemos que hacer algunas señales, algunos gestos. Y creo que esa reunión fue muy buena señal, no solo da al primer ministro, sino a toda la sociedad ucraniana. Transmitió el Santo Padre al primer ministro una invitación para venir y visitar a Ucrania, ya que visitó recientemente Irak, y vendrá para visitar diferentes países del mundo, incluso en condiciones no fáciles de lidiar. Ucrania está esperando la visita al Santo Padre. Recuerdo que una anciana se me acercó diciendo que, ¿sabes? Cuando el Santo Padre venga y toque suelo ucraniano, la guerra se detendrá. ACN apoya a la Iglesia Católica de Ucrania. Ha apoyado durante muchos años. ¿Qué significa esta ayuda para usted y cuál es la mayor necesidad de apoyo en estos momentos? Bueno, en la época soviética, hace 30 años,
comenzamos a salir de las catacumbas porque en los tiempos de la Unión Soviética había mucha destrucción y sobrevivimos gracias a las catacumbas, como la comunidad cristiana perseguía más grande del siglo XX. Comencé mi preparación para el sacerdocio en el seminario clandestino. Era un mundo diferente. Mi imagen de la iglesia no era un templo, sino una comunidad. Recuerdo que la iglesia significa reunión de personas. Cuando cayó la Unión Soviética y nosotros salimos fuera de las catacumbas, tuvimos que restablecer nuestras estructuras para renovar nuestros templos, para construir nuestros seminarios, para construir nuestras comunidades formativas, para poder dar una buena formación y educación para el clero, para los monjes, para las monjas en Ucrania. Yo estaba entre el primero que salió a Roma recibiendo la beca de ACN. Hice mis estudios de doctorado en Roma y volví a Ucrania para enseñar a los seminaristas durante 10 años. Trabajé en el Seminario del Espíritu Santo. Así que gracias por el apoyo y la solidaridad de nuestros benefactores, especialmente la Iglesia, pudimos reconstruir nuestras estructuras y también brindar una educación adecuada a nuestro clero. El promedio de edad de nuestro clero es de 35 años, por lo que somos una iglesia joven. Pero la iglesia joven también necesita un buen y fuerte liderazgo. Y puedo decir que tuvimos una buena oportunidad de prepararnos para el liderazgo. Muy buen grupo de obispos jóvenes en nuestro sínodo. También cuando fui elegido hace 10 años, yo era muy joven, entre todos mis hermanos obispos. Pero ahora tenemos un buen número de obispos que son más jóvenes que yo. Así que eso es una buena señal. Pero también tenemos laicos buenos y bien educados, porque los laicos son la mayor parte de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia como comunidad, por lo que es una comunidad, son las personas. Y tenemos que brindarles una adecuada formación cristiana, por lo cual el trabajo de la catequesis es una razón fundamental. Por eso hicimos la Universidad Católica Ucraniana. Con ella podemos construir una comunidad con diferentes capellanías. Esa es nuestra prioridad de la misión de nuestra iglesia, pero también debido a la cooperación y la ayuda de nuestros benefactores, podemos organizar muy bien un trabajo de caridad infantil, porque la condición de la guerra en Ucrania, esta situación crea nuevas problemáticas sociales. Personas que han perdido sus trabajos, personas que están enfermas y muriendo. Y el sistema médico de Ucrania ya no puede soportar esta infección, estas nuevas infecciones que están saliendo. Por eso la iglesia en esta nueva situación es muy activa. Es muy activa en el servicio social y estamos movilizados para ayudar a los que están solos, a los que están sufriendo, a los que realmente lo necesitan. Y yo quisiera expresar nuestra gratitud a todos nuestros benefactores por la posibilidad de tener sacerdotes y religiosos jóvenes y bien preparados que son capaces de llevar a cabo este trabajo caritativo en la sociedad ucraniana de hoy. Bien, con esta enriquecedora entrevista concluimos por hoy Héroes de nuestro tiempo. Muchísimas gracias por su compañía y su sintonía. Vamos a cerrar con una canción tradicional de Ucrania, cuyo título al español se puede traducir como En el jardín de los cerezos.
Y no sin antes dar las gracias nuevamente a toda nuestra audiencia en Radio María, a quienes nos siguen por nuestros canales de YouTube. Los invitamos a suscribirse a nuestros canales, a darle clic en la campanita para recibir los recordatorios de los nuevos contenidos que iremos subiendo constantemente. Gracias una vez más, gracias Yojaber por tu compañía, por la presentación. Muchas gracias a todos. Gracias de nuevo por acompañarnos y acá los esperamos en una próxima ocasión. Dios los bendiga. Ой, у вишневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав, додому я просилася, а він мене все не пускав. О, милий мій, а я ж твоя, дивись, яка зійшла зоря, проснеться матінко моя, буде питать, де була я, проснеться матінко моя, буде питать, де ж була я. Доню моя, не в тому річ, де ти гуляла цілу ніч, чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза, чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза. Коса моя розплетена, її подруга розплела, а на очах бринить сльоза, бо з милим розлучилась я, а на очах бринить сльоза, бо з милим розлучилась я. Мамо моя, прийшла пора, а я весела й молода, я жити хочу, я